bendiciones en este día. Vamos a continuar con la segunda parte de esta enseñanza titulada ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? Y decíamos en la enseñanza de la primera parte que la forma de enfrentar las tormentas es confiando en Dios. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, habíamos dejado pendientes 5 puntos, los cuales vamos a desarrollar en esta segunda parte. Pero antes voy a dar lectura a una historia de la Biblia que se encuentra en Mateo 14, del 22 al 33. Esta historia nos ayudará a ilustrar estos 5 puntos. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y bueno, en esta historia vemos que los discípulos de Jesús estaban enfrentando una gran tormenta. Y más o menos podemos decir que ya llevaban como 8 horas en el mar, luchando, batallando, porque dice la escritura que Jesús vino a ellos como a la cuarta vigilia de la noche. Esto es entre 3 y 6 de la madrugada. Allí estaban los discípulos sin Jesús. Pero eso no quería decir que Jesús no sabía lo que estaba aconteciendo. Claro que sí, Él lo sabe todo. Él sabe por lo que ahora estás pasando, hermosa princesa o querido amigo, que podrás estar escuchando este video. No pienses que nadie se preocupa por ti. Dios te está viendo y no te dejará sola, solo, así como no se olvidó de sus discípulos. Solo que Dios nos da lecciones, nos quiere mostrar su gloria, su poder. ¿Acaso Jesús no podía irse con ellos desde el principio? Claro que sí, pero Él sabe lo que hace. Quería que crecieran en fe, así que Jesús los alcanza de una manera extraordinaria, caminando sobre el mar. Y dice la historia que cuando lo vieron a lo lejos, pensaron que era un fantasma y estaban llenos de miedo. ¿Y quién no, verdad? Ver aparecerse a alguien de pronto en la oscuridad de esa gran tormenta y encima caminando sobre el mar. Wow. Pero Jesús les habló diciendo que Él era. Yo soy, les dijo. Y esa expresión quiere decir tanto, que Él es el eterno, que Él es autosuficiente. Yo soy el que soy. Él es el que es. Y es entonces cuando Pedro toma la decisión de caminar sobre el mar e ir hacia Jesús. Y es que cuando tenemos la revelación de que el mismo Dios está con nosotros, podemos dar pasos de fe. Pero si nos distraemos, si nos alejamos de Dios, es ahí donde comenzamos a fallar, como le pasó a Pedro, que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Es ahí que clama a Jesús y con todo amor Jesús lo rescata. ¿Será que Pedro no tuvo la suficiente fe? ¿Será que no depositó toda su confianza en Jesús? Bueno, vamos a ver el primer punto de lo que es confiar en Jesús y de esa forma poder enfrentar las tormentas de la vida. Número 1, pon tu fe en Jesús. ¿Y qué es fe?
En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tener la seguridad de que lo que estamos esperando va a venir, aunque no lo veamos en ese momento. Pedro tomó ese paso de fe cuando le dijo a Jesús que lo llamara a caminar sobre las aguas. No le faltó valor en ese momento para lanzarse hacia Jesús. ¿Y cuántas veces también necesitamos nosotros tomar ese paso de fe? Jesús nos hace el llamado como a Pedro, ven, camina hacia mí, caminemos juntos. Pero claro, es nuestra decisión. Y también debemos asegurarnos que sea realmente Jesús y no alguien que no tenga ningún poder. Necesitamos ver en quién ponemos nuestra fe, alguien que realmente nos escucha, que nos mire, que realmente nos va a sacar de esas situaciones difíciles. Así que Pedro se aseguró y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si Jesús es quien te hace el llamado, Él te respaldará. Él respaldará esa fe que tú tengas en Él y todo será de acuerdo a su voluntad. Podremos lograr cualquier cosa siempre y cuando esté en el centro de su voluntad. Esto incluye cuando Él diga y Él lo crea necesario. Cuando estemos pasando por cualquier tormenta, quizás estés ahora pasando por alguna tormenta, tomemos ese paso de fe. Toma ese paso de fe, de confiar en Jesús y déjate guiar por Él. Aun cuando no estés viendo nada, ten fe. Esa es fe. No ver nada, pero creer, tener la convicción de que lo vamos a ver. Punto número 2. Pon tu mirada en Él y no te distraigas. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe, fíjense, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió en la cruz. Nadie más sufrió en la cruz, nadie más dio su vida por ti y por mí en la cruz, solamente Jesús. Y otra versión lo dice así, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Y me llama la atención como lo dice esta versión. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, toda, no solo un poco o mucho, sino toda la atención. Es decir, todo nuestro interés en Él, nuestra mirada en Él, pues de Él viene nuestra confianza. Entre más estamos con Él, lo miramos a Él, más confianza tendremos. Y de esa manera, al tener toda nuestra atención en Él, eso hará que confiemos más y más en Él. ¡Wow! Qué importante es no dejar esa conexión con Dios. Podemos estar haciendo otras cosas, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Y tenemos que hacer otras cosas en el lugar, pero no desconectarnos de Él, de su presencia, de lo que Él quiere hacer en nosotros. Vemos que a Pedro no le faltó osadía para caminar sobre el agua. Tuvo fe, sí, pero su error fue distraerse por las aguas y temer. Hoy en día, nosotros como a Pedro, comenzamos a creerle a Dios, le dejamos entrar en nuestro corazón, le obedecemos, le servimos, hacemos tantas cosas para Él, pero en el momento que las olas y los vientos contrarios vienen de las tormentas de la vida, nos distraemos, nos aterrorizamos, dejamos que el miedo, la ansiedad, el afán y otras cosas más nos distraigan y entonces perdemos nuestro enfoque. Comenzamos a poner nuestro enfoque en las noticias que mayormente nos hacen daño. Es importante estar informado, sí, pero no mal informado. Necesitamos fijar nuestra atención en Jesús, quien sí trae buenas noticias. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Allí encontramos esperanza, seguridad, nuevas fuerzas y todo lo que podemos estar necesitando, porque su palabra es vida, es verdad. Y también a través de la oración. Esa es otra forma de estar enfocados en Dios. Orar ya sabemos que es hablar con Dios y eso nos dará más confianza y seguridad de que todo estará bien dentro de su voluntad. De esa forma podremos mantenernos sobre las olas en medio de cualquier tormenta.
A través de la oración y llenándonos de su palabra, mantenemos nuestra mirada en Jesús, también teniendo tiempos de adoración a Él. Él nos habla, Él nos conforta, nos da paz, nos alienta. También al estar cerca de personas de fe que comparten lo mismo, busca a personas que te acerquen a Él, no aquellas que te alejen y te distraigan. Punto número 3. Ten buen ánimo. Una de las palabras claves que mencionó Jesús a los discípulos cuando los vio llenos de miedo fue: tengan ánimo, yo soy. En otras palabras les dijo: yo, el que vive para siempre, está con ustedes. Ánimo, todo va a estar bien. Y es que cuando los vientos de la tormenta anuncian enfermedad, divorcio, hijos en malos pasos, familia en peligro, economía baja, etcétera, lo primero que tendemos a hacer es a desanimarnos. ¿Por qué? Porque comenzamos a imaginarnos cosas, vienen los pensamientos negativos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer para pagar esto, aquello? ¿Qué será de mis hijos, de mi familia, de mi futuro? ¿Y si esta enfermedad me lleva a la muerte? Y bueno, infinidad de cosas. Cuando estemos pasando por una tormenta, llámese como se llame, es importante tener buen ánimo, pensar positivamente, seguir con fe, seguir confiando, seguir creyendo en que Dios está ahí y que Él está en control y que todo va a estar bien. Hay una promesa hermosa que está en Romanos 8:28 que me ha sustentado en muchos momentos de mi vida en que he pasado por tormentas, y dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas, aún esas cosas que pensamos que están mal y que estamos viviendo y que pensamos que no vamos a salir, aún todo eso nos ayudará para bien. A todos aquellos que estamos confiando en Dios, que le amamos y que somos hijos de Él. Porque es en esos momentos más difíciles, quizá más dolorosos de nuestra vida, que Dios hace los milagros más impresionantes a través de nosotros. Podemos ver su gloria, lo experimentamos como nuestro proveedor, ese Dios milagroso, como nuestro Padre, aún como nuestra compañía, nuestro mejor amigo. Los discípulos estaban en una gran tormenta, pero Jesús en medio de todo quería mostrarles su poder, su grandeza, no para dejarlos ahí morir solos, sino para crecer, para que ellos maduraran, para que ellos experimentaran ese poder, pues ellos serían después un testimonio vivo del poder de Dios a otros. Así que si hoy estás pasando por una tormenta, ten buen ánimo. Es importante el buen ánimo, porque cuando tenemos buen ánimo podemos escuchar la voz, podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos escuchar la voz de Dios, y deja que Dios te hable en ese momento, en ese tiempo de prueba. Escucha su voz. Quizá necesitas cambiar cosas de tu carácter. Hazlo con buen ánimo. Déjate moldear por Él y todo será más fácil. Adora a Dios, búscalo. Búscalo en oración, escucha su palabra. Eso te ayudará a seguir con ese buen ánimo y te dará Dios revelación para lo que tengas que hacer, cómo seguir avanzando. Dios te va a guiar, Dios no te va a dejar, porque Él lo prometió: no te dejaré, dice, ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Eso es una promesa de Dios. Si tú le has abierto tu corazón a Él, Él no te va a dejar. Si aún no lo has hecho, hazlo, no dudes más. Él quiere estar contigo en tu corazón, quiere ayudarte directamente, quiere que puedas sentir su amor. Así que eso te ayudará a poder seguir con fe, teniendo un buen ánimo. Y vas a pasar más rápido la prueba victoriosamente, porque los días, en lugar de hacerte más largos, se te harán más cortos, porque estarás en la presencia del mismo Dios y no estarás pensando en lo que va a pasar. Entonces podrás ser de bendición a otros. Cuando pases esa prueba victoriosamente, podrás ser de bendición a otros. Serás más compasivo con los demás, porque entenderás su dolor, porque tú ya pasaste por eso, porque tú ya estuviste en esos zapatos. Podrás decir: sí se puede, si yo pude, tú puedes también. Dice Proverbios 17:22: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma.
Josué 1:9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El número 4 dice, punto número 4, no tengas miedo. Pedro iba muy bien, pero ¿qué pasó? Al ver y escuchar los vientos se llenó de miedo y comenzó a hundirse. Como humanos podemos sentir miedo, sí, pero una vez que nos damos cuenta de ese sentimiento negativo, necesitamos identificarlo y echarlo fuera de inmediato en el nombre de Jesús y no permitir que nos intimide por las olas de la violencia, porque el miedo lo que hace es paralizar y también atrae espíritus malignos, pensamientos malos, que esos son los que nos hunden, comienzan a hundirnos porque estamos pensando cosas que Dios no quiere darnos. El enemigo es el que nos trama todo eso y nos lanza esos dardos. Pero nosotros necesitamos es ahí donde necesitamos seguir confiando en Dios, aunque el miedo venga y la tormenta arrecie. El Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y Filipenses 4 del 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo he experimentado que muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles no queremos orar. A veces es lo que menos queremos hacer, pero es necesario que lo hagamos, aunque te sientas débil, aunque sientas que te faltan las fuerzas. Hazlo, arrodíllate, llora, clama, grita al Señor y Él te va a escuchar. Por eso aquí dice, no se inquieten, es decir, no se preocupen por nada. Más bien pongan en oración y ruego, presenten todas sus peticiones a Él. En toda ocasión, como te encuentres, hazlo, porque es cuando Dios va a obrar en tu vida y Él va a guardar tus pensamientos, tu corazón en Él. Por eso dice aquí en Cristo Jesús. Cuando los discípulos vieron a Jesús, pensaron que era un fantasma. ¿Cómo es posible que no le reconocieron cuando estuvieron con Él hacía unas horas? Se habían separado de Él solo por un poco de tiempo. Y es que con un instante que nos desconectemos de Él y dejemos de buscarlo, y así nos vamos alejando poco a poco hasta que ya no lo sentimos. Entonces llegan los problemas, nos inundan. ¿Por qué? Porque quitamos el enfoque de Jesús, en Jesús. Truncamos el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas y para variar, hasta nos enojamos con Dios y con los demás. Y ese es nuestro último punto. Cuando vengan las tormentas de la vida, no nos enojemos con Dios. Con eso demostramos que no confiamos en Él. Así que punto número 5, no te enojes con Dios ni con los demás. Salmo 37:8 dice, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente te causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Salmo 37:7 dice, calla en presencia de Jehová, de Dios, y espera paciente a que Él actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Puede pasar que por estar viviendo una situación muy difícil y no veamos cambios según nuestro parecer, porque muchas veces pensamos que no está pasando nada, pero sí está pasando algo. Dios está haciendo algo cuando dejamos nuestra confianza en Él y dejamos esa situación en Él. Él comienza a obrar. Y muchas veces nosotros pensamos que no está pasando nada y eso nos hace enojarnos con Dios. Yo he escuchado a personas que dicen, ¿por qué si Dios me ama permite que pase por sufrimiento? Pero no piensan en lo que hicieron mal ellos mismos o sus antepasados y ahora están sufriendo las consecuencias. Algunos hasta pueden maldecir en esos momentos de prueba. Pero no alcanzamos a discernir que en la mayoría de las ocasiones es ahí donde Dios desea sacar lo mejor de nosotros.
Dios no es culpable de los momentos difíciles que muchas veces vivimos, porque Él siempre desea el bien para nosotros. Somos nosotros mismos o las cosas que otros hacen que muchas veces nos afectan, porque por la maldad que hay en el mundo, por el pecado. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿por qué Dios no hace nada para que mi situación cambie? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que Dios pueda obrar? Pero cuando es Dios que te pone a prueba, como lo hizo con Pedro, Él te respaldará. Pero sabes que aún si tú fuiste quien te metiste en un problema y fallaste, pero si te arrepientes y si clamas a Él como lo hizo Pedro, Él te rescatará de las muchas aguas y te llevará a un lugar seguro. Y aún así, si estás pasando por algo que tú mismo te buscaste, como te dije, aún así, si clamas y confías en Dios a través de Jesús, Él te rescatará, te levantará, te dará nuevas fuerzas y te dará alas como de águila para enfrentar cualquier tormenta y elevarte más alto de donde estabas. No te enojes con Dios ni con los demás cuando estés en la prueba. Si un familiar, amigo, hermano en la fe, líder o pastor no estuvo contigo cuando pasaste por tiempos difíciles, no te enojes ni te amargues por eso. Muchas veces no es porque no les importes, pues cada uno tiene sus propias luchas. Pero Dios también permite eso para que aprendamos a depender absolutamente de Él. Pon tu confianza en Dios. Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Quiero agregar dos beneficios adicionales en cuanto a esperar y confiar en Dios. Número 1, descubrimos la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios, que siempre, claro, es para nuestro bien. Y número 2, beneficio número 2, tenemos la victoria espiritual en las pruebas de la vida. Y termino con este último pasaje de la Biblia, Jeremías 17, 7 al 8, dice, pero bendito es el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de arroyos. Echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchitan y tampoco dejan de dar fruto. ¿Quieres crecer, madurar y dar fruto? Pon tu confianza en Dios. Así se enfrentan las tormentas de la vida. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.